Les contamos que hoy teníamos una mesa muy especial. Estamos con colegas acreditados a Casa Rosada. Me refiero a Pedro Lacour, me refiero a Fabián Waldman. Pedro, acreditado por el diario AR, y Fabián por La Patriada. Están con nosotros. Muy buenas noches, gracias por estar. ¿Cómo andan? Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Nuevamente. Nuevamente. Vernos las caras. Porque compartimos también radio con Fabián. Ahora vamos a los detalles, pero ¿nos pueden explicar qué es lo que cambió, qué es lo que decidió el gobierno para que entendamos qué es lo que decidió respecto del modo de trabajo o quiénes pueden estar acreditados a Casa Rosada y eventualmente ir al único lugar, hoy lo charlamos con Fabián, ir al único lugar hoy donde funcionarios y funcionarias del gobierno se le puede hacer una repregunta y de alguna manera que el periodismo profesional haga su trabajo? ¿Qué cambió o qué pretende cambiar el gobierno, Pedro? Sí, no, o sea, hoy nos desayunamos la noticia de que quieren achicar la cantidad. Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Achicar la cantidad de acreditados en Casa Rosada. Pasar a una sala de 25 periodistas, ¿no? Yo creo que ese es ¿Que hoy cuántos son? Y hoy acreditados son unos 70 y pico. Y en la más grande 36. Sí, claro, para las conferencias 36. Unos 70 y pico, que van, creo que según los cálculos, unos 50, ¿no? Sí. Que son activos. Y yo creo que ese es el corazón de la cuestión. Después está, que es también grave me parece a mí, las restricciones para circular, ¿no? Por la propia casa. Porque hoy, ¿cómo es el trabajo? Hoy se trabaja, o sea, uno está en la sala de periodistas, que está en el primer piso de la Casa Rosada, y uno puede circular por los pasillos y eventualmente sí hacer guardias en la puerta, por ejemplo, del Salón Martín Fierro, que es donde sabemos está Santiago Caputo y el despacho de Santiago Caputo, y hay un ida y vuelta de funcionarios. ¿Y por qué es importante ahí. esa parte del trabajo? Y es importante porque uno en ese momento puede sacarle una declaración en off the record, en on the record, pero sobre todo en off the record, a figuras que posiblemente en otro contexto no hablan. Y me parece que eso es lo más grave de lo que quiere hacer el gobierno y que un poco es también, y desde mi punto de vista, un capítulo más de la provocación constante que ya es una bandera de Milei, ¿no? Yo me acordaba hoy, capaz que Fabián también se acuerda, en el verano hubo también una restricción para circular, que eso lo interpretamos más periodísticamente como una suerte de interna en su momento entre Karina Milei, quizá, Adorni y Santiago Caputo, ¿no? Porque no pudimos en un momento, por un par de semanas, permanecer en la puerta del Salón Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también... Vos decís que estaban queriendo, o presumiblemente estaban queriendo ocultar una tensión. Sí, es por eso lo leímos en ese momento. Yo creo que se puede interpretar también como una forma de restringir la actividad periodística y lo que siempre pasa con los políticos en general, digamos, que los políticos quieren no ser vistos y quieren que no los molesten. Claro. O sea, es lógico eso, ¿no? Fabián, ¿coincidís? Sí, en líneas generales coincido con lo que dijo Pedro. Me parece que lo fundamental es que los cronistas acreditados nos revelemos lo que efectivamente estamos para hacer, que es dar a conocer quiénes pasan por los despachos de Casa Rosada, cuáles son las personalidades, dirigentes que a diario concurren a Casa de Gobierno y dar cuenta a la sociedad de lo que efectivamente allí ocurre, porque en definitiva este es un gobierno parecido a otros, pero bastante diferente en el sentido de que no hay una agenda cotidiana de lo que hacen los funcionarios. En líneas generales hay un chat, lo hubo durante el gobierno de Alberto Fernández, no recuerdo sobre el de Mauricio Macri, pero en el cual a diario nos enviaban las actividades, agenda cotidiana de cada uno de los funcionarios. Duró 3 días eso. Es cierto, no unos meses. Nada. Sí. La actividad de Javier Milei es absolutamente desconocida para todos nosotros. Él dice diariamente que prefiere trabajar en Olivos por una cuestión de levantarse temprano, estar con sus perros, estar trabajando, aprovecha el día, sale a caminar, pasa sus horas allí, viene a Casa Rosada eventualmente cuando tiene que recibir un premio, cuando tiene una entrevista internacional o cuando hay alguna reunión de gabinete cuando va a escuchar a los granaderos. Cuando va a escuchar a los granaderos que Rosada. coincide. Eso no era Casa Rosada. No, eso era en el regimiento, lo vimos hoy a la tarde, creo que es el regimiento Patricio. Pues está Petri. Claro, está Petri. Pensé que era Casa Rosada. No es Casa Rosada. Pero también, eso vuelve más importante que ustedes puedan caminar por Casa Rosada para dar cuenta de la actividad. Justamente, entonces... no es una banda de rock que quizá quiere trabajar en la intimidad, ¿no? Estamos hablando del gobierno nacional. Claro, y entonces...
en este contexto, condicionar el trabajo, más allá, como decía bien Pedro, de limitar prácticamente al 50% diario de la cantidad de cronistas que podemos estar allí en la Casa de Gobierno, además limitar en el desplazamiento. Hay una regla extraordinaria igual, que para mí es la mejor de todas. ¿Cuál? Que hay varias, ¿no? Pero hay una que para mí es extraordinaria, que es no entender nada, que es el horario. Se tiene que trabajar de 6:30 a 21. No, de 8:30 a 21. De 8:30 a 21. De 8:30 a 21, pero en realidad no es que tengamos que trabajar en ese horario. No, ya sé, podés estar en la Casa de Gobierno. No, pero la idea es que uno puede estar en el horario en la Casa de Gobierno todo el tiempo que quiera. En líneas generales. ¿Pero podés estar después de las 21? Hasta ahora podías estar hasta la hora que quisieras. En realidad lo que sucede es que la misma resolución dice que se puede adaptar a las cuestiones que efectivamente acontezcan. Pero si uno toma en cuenta, digamos, lo que efectivamente sucedía en los gobiernos anteriores, en los cuales, por ejemplo, estaban los compañeros de Telam, ellos entraban a las 7 de la mañana y el último acreditado, que era Raúl Berneri o Daniel Escarímbolo en la última etapa, podía irse a las 11, a las 12, dependiendo del horario en que estuviese el presidente o lo ameritaba. Esa imagen, se la están pasando todo el tiempo, es la única imagen, del presidente en la sala de prensa, que fue cuando entró con el leitmotiv de saludar a este personaje que está hablando en estos momentos, o sea, a mí, y agredirme en persona. Fue el día en que me dijo: vine a ver al señor Domado. Esa fue la única oportunidad. ¿Esta que estamos viendo? Esta que estamos viendo. Eso la fue única junio del año pasado. La única oportunidad en que el presidente estuvo en la sala, que a propósito de haber estado allí, no se me ve porque yo estoy, digamos, del lado izquierdo de la toma, y la tenés a Tati Escarpino, tenés a Jonathan Eguien, Pablo Lapuente, Gustavo Buarab, Nicolás Gallardo, el colega de Radio Continental, Pablo Gagliano. Y esa nota era esa foto fue cuando estaba el epicentro del debate en el tema de los alimentos. Es más, la primera pregunta que le hacemos en ese momento se la hago yo en función de eso. Pero fue la única vez que el presidente estuvo con los acreditados. ¿Y qué te dijo? Vengo a ver al Domado. ¿Cómo está, señor Domado? Está el video, está registrado. Claro. ¿Y por qué te dijo así? Bueno, en ese momento era la época en la cual de alguna manera había hecho eclosión todo lo que significa el trabajo de las redes y cómo nos trataban a todos los periodistas desde el equipo de comunicación de Casa Rosada. Ya había habido bastantes cruces con Manuel Adorni para esa época, y desde las redes ese era el nombre que a mí me ponía el señor Domado. Ahora les vamos a preguntar cómo es trabajar en este contexto en Casa Rosada. ¿Tenés el video? A ver, vamos a compartir lo que están contando Pedro y Fabián, junio del 23. Buenos días, presidente. ¿Cómo anda, señor Domado? ¿Qué dice? Hola. ¿Te hiciste famoso? No fue por mi culpa, presidente. Bueno, él va con una sonrisa, como si fuera... Él va con una sonrisa, como diciéndote: che, pendejo, ¿cómo estás? Digamos, no, ese fue el verdugueo. Claro. Y lo más loco fue que, bueno, cuando se va, dice: bueno, yo solamente venía acá para saludar al señor Domado. A ver, ahora vamos a ir a cómo trabajan. Quiero cerrar un poco el tema de la resolución y las nuevas condiciones en las que van a trabajar. Evidentemente van a sacar un montón de colegas de allí. ¿Cuál es el criterio para poder estar? Entiendo que hay una suerte de puntaje. ¿De qué se trata eso? Y eso, bueno, todo siguiendo la letra de lo que dice eso, ¿no? Lo que la dice resolución. La resolución, el decreto. Va a haber como un puntaje de acuerdo, primero, al medio en sí, las métricas que pueda tener ese medio, que el medio tiene que comprobar, cuántas vistas tiene por mes, qué peso tiene a nivel nacional también, qué llegada tiene, y también un análisis en sí de los periodistas. O sea, piden realmente... ¿Cómo un análisis de los periodistas? Un análisis, por ejemplo, de cuántos seguidores tenés en las redes, si tenés título, por ejemplo, también de periodista, si podés verificar que trabajaste y que cubriste quizás alguna campaña, algún evento importante. Te hacen una evaluación de trayectoria. Pero es muy subjetivo eso. ¿Quién decide? Bueno, acabo de pasarle, a ver si Pablo, acabo de pasarle a Leila
Sí. Hay las 3 resoluciones, en una de ellas, si lo puede buscar, Sí. está el cuadro en el cual aparecen las evaluaciones estas que está nombrando Pedro, y entre ellas están, bueno, por supuesto, la participación y tu currículum vitae, la métrica de tu medio de comunicación, está también todo lo relativo a lo que tiene que ver con tus antecedentes como tal, declaraciones juradas que tenés que firmar. Pero hasta donde voy entendiendo, y Mariano tiene algo para decir, me suena a que tiene tanta capacidad arbitraria para... Esto es lo que estabas Claro, mencionando. ahí tenés la Ahí resolución. Ese es el cuadro que le otorga una determinada cantidad de puntaje a cada uno de los ítems que aparecen ahí. Alcance numérico, audiencia demostrable en medios o plataformas. Perdóname, ahí. Los medios tienen que presentar una declaración jurada con su rating, expresado en Ibope y Analytic. Y eso te da 5 puntos. Si vos tenés mucho rating, sumás más puntos. Si tenés menos Interacción, retención, comentarios, capturas, enlaces. ¿Qué es eso? Estamos hablando de... Eso, Ahí las redes. todavía no lo tenemos claro. A ver, hay una cosa que es así. es redes, Hoy es redes. salió la documentación, todavía no pudimos hablar oficialmente con ningún funcionario de Casa Rosada para que nos explique claramente cuáles son las características de cada una de estas clasificaciones. Sí, lo que dicen es faltan 30 días, ¿no? Como Faltan diciendo, 40, sí, faltan 30 días hay tiempo hábiles. para que Hay les tiempo para que lo expliquemos. podamos charlar. Perdón, dice trayectoria profesional, experiencia, formación, historial curricular, se presentan currículum vitae, títulos y Estás referencias. buscando laburo, no estás siendo acreditado. No, pero ¿y quién Estás buscando evalúa? laburo. ¿Y quién evalúa que sí es una buena trayectoria o eventualmente una buena formación? Claro, bueno, hay una matriz de evaluación objetiva, según dice el... Sí, que no sabemos Matriz de evaluación. Sí, dice que Es decir algo y no decir nada. que todo eso suma 70 puntos que tenés que llegar a 35. ¿Ves? Hacia Bueno, pero abajo. hay cosas que son extraordinarias. Por ejemplo, cuando habla de... Ahí está, mira, ahí tenés los criterios. Ahí están los criterios. Todos los criterios deben sustentarse con evidencia verificable y fechada. Esto es los Fíjate que medios. tiene un valor a la derecha. Claro, ¿no? La, cada una de las sumás cuestiones. 70. Decía, garantiza el acceso a la información. Él dice, el comunicado dice, o la resolución dice, garantiza el acceso a la Está información también pública. en el enunciado, no en este, sino en otra resolución, lo podemos leer también ahí. Y dice figura. que la información pública tiene que ser objetiva. No existe. No existe Sí. la objetividad en el periodismo. Adorni, no existe la objetividad. No. Pero Tiene dice que acá ser Hamilton. honestidad intelectual. Tiene que ser plural, dice. O sea, radicamos la opinión. O sea, si vos, la opinión no es plural. La opinión es lo que uno opina sobre determinada cuestión. Y tiene que ser transparente. O sea, no la podés ver. ¿Cómo es Es transparente? transparente. Algo transparente es algo que no ves. Ahora, Esto es genial. La enunciación es extraordinaria porque no queremos Es información parecido a pública. la de neutralidad ideológica. Claro, es lo mismo. Ahora, en base a lo que ustedes contaban, quizá es subjetivo, no sé, lo que ustedes les da la impresión, quizás pueden ser las dos cosas, pero evidentemente al gobierno le molesta su tarea, Sí, hay otro. ¿le molesta más porque le preguntan a Adorni o le molesta más porque están parados frente a la sala? Hay una multiplicada? combinación de las dos cosas que creo que justamente lo que marcó la jornada de ayer en combinación con la de hoy es que la demostración cabal de que un funcionario de este gobierno no puede ser repreguntado deja las claras que no tiene ni cintura política para hacerlo ni las respuestas adecuadas para contestar a las O sea, repreguntas. les molestó Sí. mucho lo de Caputo. Bueno, igualmente Lo hay que volvió aclarar. loco. Venían igual laburándolo Venían esto acumulando. y ya lo venían diciendo. Yo creo que se pospuso también por la campaña de Adorni, porque Adorni dijo en marzo que esto ya lo iba a Claro, alargar claro. en abril y no pasó, porque también cambió eso. El año pasado cambió el régimen de acreditados. O sea, no hay acreditación permanente. Antes, yo No, el año pasado, claro, ¿no? claro. Antes vos te acreditabas y eventualmente Te la renovaban, Te la renovaban, pero automáticamente. De hecho, yo creo que tengo la credencial del año 19, Claro. que es la única que me emitieron personas. Ahora, yo... Pero sí, discúlpame, sí, hay dale. cosas desopilantes. Por ejemplo, los periodistas tienen que tener una conducta, no pueden tener una conducta indecorosa o temeraria. O sea, no pueden ir en pelotas. O sea, no puede Bueno, ser pero indecoroso. indecoroso no es solo Claro, bueno, eso, pero digo, Hamilton. estoy Bueno, llevándolo al ridículo. Vos seguro sos Y indecoroso. temerario, es decir, no podés ir corriendo Bueno. porque te puede tropezar, no puede ser temerario. Pero ¿Qué pará, es voy a eso? esto que plantea ¿Qué María. es? según, ¿De qué según, hablamos? Pedro. según la letra del decreto, no puedes sacar fotos. Claro, Tampoco. no puedes sacar y eso puede fotos. ser una falta grave. No puede filmar. Perdón, ¿cómo no puedes sacar No puedes fotos? sacar fotos dentro en determinados lugares Claro. de la Casa Rosada. Ninguno.
En los que Ninguno. Si no puede circular. En realidad, Pedro. dice- ya no te dice- deja- si no te deja caminar, no puedes sacarlo. Dice que Es no se lógico. puede, por lo tanto, que no se puede circular, por lo tanto está prohibido, por lo tanto Exacto. al estar prohibido no puede sacar fotos. Exacto, No puede... exacto. Ese- Ahora, Una estupidez. esto. Todo es una Sí. gran La estupidez, amplitud de este criterio o si ustedes quieren, Lo estrecho del mar. Sí, lo estrecho, pero también está muy sujeto a la interpretación de alguien, quién cumple con estos parámetros y quién no. Ah. Yo me imagino que está pensado estrictamente para los más molestos Es un de la derecho de división. admisión. Es un digamos. derecho de admisión. Está bien, Lisa y pero, llanamente es no eso. tiene un criterio objetivo de tal manera que se puede No. mostrar públicamente, alguien lo va a evaluar, la trayectoria, por ejemplo. Tenemos derecho a pensar que aquellos que permanentemente están molestando con repreguntas, voy a lo que mencionaba Fabián de la conferencia de ayer, ¿no? Por ejemplo, no sé, Jonathan Eguier, Fabián Waldman, que hizo una repregunta también medio molesta por el tema de los dólares, Nicolás, el de CNN, Gallardo. Nico Gallardo también. Bueno, probablemente tengan todos los boletos. Ahora, aún si eso no ocurre, y aún si efectivamente fuera más laxo de lo que dicen, también condiciona el trabajo. Porque vas a estar pensando Obvio. todo el tiempo Sí, que es por una- ahí entras es en una- alguna de estas faltas. Es la búsqueda Claro. del disciplinamiento en ese sentido, ¿no? Y Claro. que uno se termine como reteniendo para no hacer nada. Es un digamos. bozal. Exactamente. Sí, Pero hay un- eso es lo más importante. Se me olvidé lo que iba a decir. Dale, Puede pasar, dale, puede dale, pasar. gracias, A gracias. nuestra edad Pablo. pasa, quédate tranquilo. Pasarle la No pasa libreta. nada. Pero al mismo ¿Querés tiempo que te dé es- la libreta para anotar? Pues yo hago eso. yo creo que siendo, digamos, a lo más Para conceptual. que si te ven así no te van a dejar, te van a No, sacar la no, cara. no. Yo tengo una idea y la anoto porque se me va a los 10 segundos. Perdón, Pedro, dale. No, digo, siendo a lo más Es más joven, no conceptual, tiene problema, no se olvida. que lo que decía un poco al principio, ¿no? Esto de que a Milei le gusta y el gobierno entiende que esto es una estrategia que le sirve, ¿no? Ah, Es la pelea con el periodismo. Y esto nuevo que se instaló de no odiamos lo suficiente a los periodistas. Es decir, sacan Eh, pecho y lo ponen como bandera sí, que están Sí, haciendo. de hecho, hoy un funcionario importante de la Casa Rosada nos dijo a un par de colegas que hay 30 días y está todo ok. Este debate que tenemos entre nosotros, con Pedro, con otros colegas, en el sentido de que forma parte de la batalla cultural, que efectivamente no sabemos si va a tener ser tan taxativo como es, Sí. pero tienen una herramienta para eventualmente poder aplicarlo. Claro. Quizás somos más los que quedamos acreditados de lo que efectivamente dicen, pero en definitiva... No, Vamos a Y ponerlo de otra quizás, manera. digo, con esto sí. vigente, Jonathan Eguier, yo creo que sí. Ese es el Pero tema. antes de hacer la pregunta sobre el patrimonio de Caputo, probablemente lo piense un par de veces. Sí, Yo yo sé creo que que no, no, sé yo creo que que no, no demasiado, pero- pero está no bien, importa. sé que Tiene, no, tiene pero no actitud importa. temeraria. Sí, por claro. ejemplo, no sumaría Usted tiene puntos actitud ahí. temeraria. Bueno, de hecho, a ver, Vale, de hecho eso tarjeta ya como los ocurre, árbitros, roja. eso ya ocurre sin estos condicionamientos. Hay colegas que han sido reprimidos por sus medios y han preguntado en una oportunidad solamente porque les han dicho no pregunten más. Hay otros a quienes les han dicho quédate en el freezer durante un tiempo para que tu cara no se vea. ¿Ese es el gobierno o los medios? El gobierno el apretando medio, el medio. Los y a medios. veces el gobierno llama al medio también. No, está bien, pero ese es un problema de los medios, Yo- no es un yo- problema del gobierno. El gobierno, No, bueno, pero Bueno, lo el que gobierno quiero tiene decir... derecho a hacer lo que se le pero cante. pero ¿a El qué medio voy? tiene Pero derecho- ¿a qué voy, Ale? En que la próxima vez que vaya a preguntar Ah, va a tener más cuidado Claro, con va a lo que estar condicionado. efectivamente vaya a ahí decir. es donde Para vamos mí a la hay- autoridad. a la- ahí hay al una accidente electoral. cosa importante que tiene que ver con lo de John Eguier, que es que, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando él le pregunta sobre la plata que tiene depositada en el exterior, Caputo se enoja mucho Sí. y le dice, no te pases de vivo. Sí. De listo. No, porque lo que listo. pasa es que No te- el orden de la pregunta Ese dijo, va. no te tenés plata en el exterior y ahí en el colchón. Y el chabón se agarra, el chabón es Es Toto, el ministro de Economía. Toto, Temerario, afuera. Temerario, El actitud chabón. temeraria. Tarjeta negra. negra. El ministro de Economía, Luis Caputo, se agarra de la última parte de la pregunta de Johnny y termina cuestionándolo por eso. Claro, pero yo lo que digo es, el ministro podía haberle dicho, no, yo no tengo plata Claro. bajo mi colchón, fin, se acabó. Ujú. Era un segundo, que de hecho a mí me llamó la atención, Claro. porque es lo que habitualmente hace Adorni, no lo quiero elogiar, Sí. pero Adorni hace eso. La ha pifiado y bastantes veces, Bueno. debo decir. Sí, Ahora, es violento. debo En general, decirte. ¿no? Te digo, te responde, te puede mentir, Sí, sí. es violento, chicanea. es chicanero. Ahora, este tipo se enojó en serio. Sí, claro. Le dijo, Y yo lo que retractate, digo le es, decía. exacto, retratar. Digo, me parece que cruzó un límite que tiene que ver con que esta medida
vinculada a eso, no digo que sea exclusivamente respecto No, de eso, claro. pero digo, el ejemplo es justo el día anterior. Esto no puede volver a pasar. Esto Claro. no puede volver a pasar. No Por puede eso lo que volver a dice Fabián, pasar. que más allá de que se venía Fabián no pregunte pensando, más, que claro. vaya siga pensando, lo que acaba de conocerse hoy tiene mucho que ver con la conferencia. Nosotros lo vemos por tele, consumimos mucho, soy muy consumidor de las conferencias. Bueno, porque, te agradece insisto, eso, Adorni, porque justamente lo que dicen es que nosotros queremos hacer cada vez una cosa más atractiva. Y de hecho, lo que generalmente trata de hacer es ponerle ese picante adicional, Sí. y esto forma parte de eso Yo también. no me refiero a eso, yo insisto con lo anterior, de hecho les pregunto también si creen que hay alguna otra instancia, más que esa conferencia de prensa, donde hay repregunta a funcionarios y funcionarias del gobierno. Porque A en ver, a mí me general no lo pasó hay. hacerlo con Patricia Bullrich, por ejemplo. Claro. A mí me pasó, digamos, que ella no tiene ningún problema en contestarle a nadie. De hecho, yo llamo antes y le pregunto a su prensa, che, ¿puedo preguntar? Y me anota, digamos. Sí. Pero no sé si recuerdan, yo les mostré las fotografías de Pablo Grillo Claro. a Patricia Bullrich. Y bueno, ahí volví a preguntarle sobre lo mismo. Es Pero por eso, complicado, quiero pero... decir, el ejercicio Sí, más claro. interesante del periodismo profesional ocurre en estos cruces, por eso es tan preocupante que se limite. Claro. Y yo les quiero, uno los ve de afuera y los ve curtidos porque puede venir Adorni a chicanear, a maltratar, porque puede venir un funcionario. Pero ustedes cómo lo viven en ese momento. Sí. A mí, en lo personal, por lo menos, yo trato de que sea una situación lo más profesional posible, ¿no? Y siempre me paro desde el lugar más frío. O sea, yo creo que si... Un poco la actitud que tuvo John ayer. Sí. John tranquilamente te dicen, retractate, y capaz te salta la chaveta y le respondes mal. Bueno, yo creo que fue muy profesional también la actitud de Johnny, de responderle y de volver a preguntarle, ¿no? Porque le volvió a preguntarle, trató de volver a preguntar Sí. cuando Toto Caputo estaba completamente ya cegado Sí. por ese enojo, ¿no? Entonces creo yo, por lo menos desde mi punto de vista y lo que trato yo de hacer al momento de estar ahí en Rosada, es ir con el mayor profesionalismo posible y tratar de que esto no afecte, digamos, ningún tipo del laburo que hago, ¿no? Y priorizar la información, digamos. Yo Y creo Fabián, ¿vos cómo lo vivís? Sí, yo creo que es exactamente lo mismo. Lo que pasa que quizá a mí lo que me produce cuando pregunto, no digo que no soy tan profesional como ellos, pero de alguna manera a mí se me ven más los hilos. Entonces, de alguna manera, le pongo quizá un poquito más de lo propio en que la no sos pregunta. objetivo, no sos bueno, objetivo. está bien, pero no tiene nada que ¿Cuál ver. es el problema? No, yo no digo que no, yo no digo que no. Que está bien pero- que no sea subjetivo. Claro, pero a lo que voy... Sos honesto, es otra cosa. Sí, sí, claro, eso es así. Claro. Pero sí, indudablemente, bueno, teníamos Pero ejemplo- espera, no deja de ocurrir que si usted por alguna manera reciben algún hostigamiento en la conferencia, el ejército de troll después los va a liquidar. sí. No, Bueno, eso es... ¿y eso cómo es- conviven La primera con que le pregunté a Adorni, después hicieron una placa en el Peluca Milei diciendo una mentira total, ¿no? El título era periodista zurdo trató de corrupto a Adorni, ¿no? Una locura con mi cara. Y eso también, digo, bueno, ¿cómo uno lo toma? Yo trato de no tomarlo, digamos, sé de dónde viene y trato de también entender las reglas del juego. No, esa. te reís un poco hasta que lo fajan a Navarro. Y bueno, ahí está la Claro, cuestión de claro, fondo. por supuesto. Ahí está el Claro, tema. por supuesto. Ese es el no odiamos tanto a los periodistas. Ujú. En Claro. definitiva, Te se reís trata- hasta que el presidente no toma como bandera, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Claro. Claro. Y, a ver, es como dice un poco Pedro, de hecho en un año y medio nos hemos curtido un poquito. Y lo que antes nos parecía una cosa inverosímil, hoy lamentablemente lo hemos asumido como una cuestión cotidiana, diaria, y lo tenemos incorporado Sí. a la vida. Es lo- Y creo que hay que decir una cosa también respecto al dispositivo, porque para mí es un dispositivo conferencia de prensa, lo supieron armar muy bien también, ¿no? Sin ir más lejos, Adorni acaba de ganar una elección. Sí. Gracias a Entonces, eso. El dispositivo en sí, Nosotros el año Sí. pasado lo llamábamos ministro de la batalla cultural. totalmente. Después nos dejó de parecer gracioso, Sí, sí. pero Pero con digo, mucho éxito. hubo un juego ahí donde eventualmente ellos tratan de hacer el mayor show posible. Y también hay que decirlo, digamos. Nosotros logramos también ponernos en un lugar donde también le pudimos preguntar a Adorni Claro. un montón Claro. de cosas. Les puedo, Igual se es tienen como, que- perdóname, es como Hernán también, como decía Hernán, o sea, y también lo que decía Fabián, se está naturalizando esto, entonces ya
todo da lo mismo. Pero por eso justamente dejó si a de vos hacer mañana conferencia tenés de que prensa. aparecer, si mañana tenés que aparecer vestido de granadero, porque aparece una resolución que dice los periodistas tienen que venir de granadero, y se vestirán de granadero porque estamos naturalizando Bueno, pero- todo, sí, ¿entendés? Pero Está no, mal eso, no quiero está bueno. decir algo de la naturalización. No está bien eso. Yo estoy de acuerdo que no está bien. Pero ese es el sentido también de por qué dejó de hacer conferencia de prensa. Porque ellos mismos te dicen, nosotros tenemos que hacer algo atractivo y durante 4 meses, yo hice la cuenta hace unos días, me fijo si lo tengo, no hubo más que una conferencia por semana y es más, durante 3 o 4 semanas ni siquiera hubo conferencias. Como diría Dorni, fin para este momento.